investigadores empezaron... Perdón, está grabando. Perfecto. Cuando los investigadores empiezan a poder experimentar con el cerebro, ¿no? O sea, aplicándonos los electrodos y pudiendo leer esas imágenes cerebrales que van dando datos, nos van arrojando datos. Entonces, es a partir de ahí donde finalmente los investigadores empiezan a entender cómo y por qué toma decisiones el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, de lo que vamos a estar hablando hoy va a ser de esto, de tratar de entender cómo es la toma de decisión del cerebro, en qué momento se produce, qué tan conscientes somos de la toma de decisión cuando vamos a comprar un producto. Entonces, para eso tenemos que empezar por entender un poco cómo está formado nuestro cerebro. Así que yo les tengo la primera pregunta y ustedes van escribiendo el número. ¿Cuántos cerebros tenemos? A ver, ¿qué van a contestar sobre eso? 3, 5, 1, 4. Muy bien. Vamos a poner todos los números posibles. 1 dividido en 2, Hemisferio derecho. 2222. Y tenemos respuestas de todo tipo. De todo tipo y color. Bueno, mi aspiración de hoy es que se vayan con algunas cosas sumamente, mucho más claras. Tengan en cuenta algo que para mí es muy importante, ¿no? Cuando hablamos sobre el cerebro o sobre cualquier materia en particular hoy, las investigaciones van cambiando la información que tenemos. Y a veces la información nueva arroja una contradicción sobre información que ya estaba, ¿no? Así que todo esto que yo les voy a decir hoy es lo que se sabe hasta la fecha, y si alguno de ustedes descubre por ahí investigaciones nuevas que tienen otros datos, bueno, investiguenla y compártanla, porque este funcionamiento del cerebro va cambiando permanentemente. Nosotros tenemos 3 cerebros, exactamente, que se lo voy a presentar. La teoría del cerebro triuno fue traída, digamos, o fue presentada en 1952 por un neurocientífico, MacLean, y hoy ya se sabe que en realidad son como 300 módulos los que trabajan y operan en simultáneo. Pero más allá de cuántos cerebros tengamos, lo que sí es cierto es que esta teoría, por más que a veces es cuestionada, como muchas teorías, también explica muy bien 3 momentos de reacción de nuestro cerebro que todos lo vamos a poder experimentar. Uno es el cerebro instintivo o primer piso, como dicen los neurocientíficos hoy. Otro es el cerebro emocional o segundo piso o mamífero, también que se les dice. Y por último tenemos el neocórtex, la corteza cerebral, que está formada por esto que estaban diciendo, ¿no? Hemisferio izquierdo y derecho. ¿Qué es lo que generalmente más conocemos sobre el cerebro? Sabemos que tenemos una parte del cerebro a la izquierda que es mucho más estructurada y una parte mucho más creativa e intuitiva que es la parte derecha. Entonces, en estas 3 estructuras que vienen formándose como pisos, y ahora vamos a ver por qué, que tiene que ver con la evolución misma, con la evolución de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio cerebro específicamente, van a ver que los cerebros tienen como distintos tiempos de reacción, distintas formas de reaccionar, reaccionan en función de diferentes estímulos, o sea, realmente son muy diferentes. Entonces, vamos a hablar primero, antes de entenderlo de la toma de decisión, vamos a tratar de entender un poquito mejor a estos 3 cerebros. Entonces, este primer cerebro, que también se llama mamífero o reptil o cavernícola, también en muchos casos, ¿por qué no? Es el cerebro más primitivo que tenemos, ¿sí? Este cerebro, perdón, ahora sí, este cerebro es el más instintivo y más intuitivo que tenemos. Nosotros nacemos con este cerebro 100% formado. Este cerebro está centrado en la conservación de la vida, de nuestra vida, o sea, es instinto de supervivencia y sobre todo opera en el momento presente. Esto que yo les decía que estaba empezando a sentir mi cerebro en vivo es porque en general me pasa cuando doy una charla y cuando estoy frente a muchas personas, que empiezo a sentir que el corazón me late fuerte, empiezo a transpirar más de lo que quisiera, o me pongo roja, o un montón de sensaciones que a medida que empiezo a hablar, yo veo que el cuerpo se empieza a poner en control. Algo que me gratificó mucho desde que estudio neurociencias, que empiezo a entender cómo reacciono a distintas cosas, ¿no? Y la gente me dice, pero André, vos no te enojás.
sí, me enojo y mucho, porque a este cerebro en particular, del que estamos hablando, no tenemos control sobre él. Simplemente está diseñado para reaccionar. Entonces acá, porque lo comparé con el señor Cruz, que seguramente casi todos conocen, es un cerebro agresivo. ¿Por qué? Porque justamente lo que trata es de preservar nuestra vida. Es el cerebro que regula prácticamente todas las funciones vegetativas de nuestro cuerpo, o sea, las funciones que nosotros no tenemos ni idea que suceden, y es un cerebro que viene determinado genéticamente y que podemos decir que no aprende, aunque sí he leído algunos investigadores que dicen que este cerebro ha mostrado un cierto grado de aprendizaje. ¿Por qué la neurociencia dice como que no aprende? Porque, bueno, son conductas que vienen predeterminadas, ¿no? Entonces, las reacciones instintivas que nosotros tenemos, que ahora vamos a separarlas para entenderlas, no hace falta que las pensemos, o sea, literalmente lo que necesitamos es reaccionar. Entonces, es un cerebro caprichoso y territorial. Vieron que todo lo nuestro es nuestro, ¿no? O sea, mi casa es mía, mi coche es mío, mi hijo es mío, mi novio es mío, mi marido es mío, mi silla es mía. Aunque no crean, yo he visto en algunas organizaciones sillas y con el nombre y el apellido de la persona. ¿Por qué? Porque esa persona solamente se sentía cómodo con esa silla. Entonces, hasta ese punto uno puede llegar como a decir esto es mío, ¿no? Aunque en realidad no lo sea. Y es un cerebro que podemos decir que es cazador o presa, porque en diferentes situaciones lo que va a intentar es, si es más grande que yo, voy a atacar, pero si es más chiquito, voy a huir razonablemente. Algo importante de saber, y por eso yo les hablaba de una evolución o de pisos sobre el cerebro, este es el cerebro que está más abajo y tiene aproximadamente 300 millones de años de evolución. Con lo cual acá nos damos cuenta que realmente es un cerebro prehistórico, ¿sí? Y otro dato muy importante para entender es que reacciona en 125 milisegundos, o sea, medio parpadeo y ya reaccionó. Entonces tenemos algo muy importante, en evolución es el más primitivo, es el que menos, o sea, no aprende hoy de nuestra vida actual. Ha tenido aprendizaje tal vez en la evolución, ¿no? Genéticamente hablando, pero no aprende en esta vida nuestra, digamos. Este sí es conducta predeterminada. Y es momento presente. Este cerebro está diseñado para estar en este momento presente, todos nuestros cerebros, gracias a las amígdalas que tenemos en el cerebro, que son unas estructuras muy chiquitas, están escaneando como el ambiente, preparadas para detectar amenazas. Si hay algo que irrumpe en lo que estamos haciendo, vamos a tener que dejar de prestar atención y pasar a abordar la emergencia que nos sucede, ¿sí? Porque para eso está diseñado. Y algo importante entonces, el diseño específico, que es un cerebro de la prehistoria, que vive en tiempo presente y que reacciona en 125 milisegundos. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, se han arrepentido de decir cosas estando enojados, han hecho cosas estando enojados o estando avergonzados, o al revés, sintiéndose muy felices, porque este cerebro obviamente se aleja del dolor y se acerca al placer, ¿no es cierto? Obviamente también, si algunos hemos experimentado el amor a primera vista, también es de este cerebro. Entonces, importante recordar 125 milisegundos para reaccionar. Entonces, como decíamos, no hay aprendizaje, ¿sí? Mientras nosotros estemos vivos en esta vida, y este cerebro va a tener conducta de acercamiento hacia todo lo que me cause placer y conducta de alejamiento hacia todo lo que me cause dolor. Este cerebro es fundamental para el tema que estamos hablando, que es entender la conducta del consumidor, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Si avanzamos, vamos a hacer nuestra primera prueba. Lu, vos sos la que está a cargo, claro. La que está a cargo de leer. Y yo les voy a presentar distintas imágenes, o sea, vamos a hacer un experimento en vivo, y ustedes van a ir eligiendo, derecha o izquierda, cuál es la imagen. Recuerden que este cerebro se va a acercar a todo lo que le cause placer y se va a alejar de todo lo que le pueda
causar dolor, y llámese de dolor, no es solamente dolor, pero sí es enojo, malestar, cosas que no me gusten, repulsión, o cosas que realmente me encanten. Entonces ustedes van a escribir en el chat, derecha o izquierda, de las imágenes que yo les voy presentando. Entonces, si yo les diera para elegir entre izquierda, esta naranja o esta naranja, vayan escribiendo. Pongamos la D de derecha. Ahí está, y la I de izquierda. de izquierda. Perfecto, si les gusta. muy bien, obvio. muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, todos han puesto la D hasta ahora. Muy bien, perfecto. Sigo con otra imagen, ¿sí? Si tuvieran que caminar por una ciudad de noche, ¿por cuál elegirían? ¿La izquierda o la derecha? Háganlo rápido, así voy pasando rápido. Todos la D. Muy bien. Hay uno que dijo la I. Muy bien, pero bueno, después vamos a analizar esos casos, ¿eh? No significa, no está bien ni mal ninguna de las dos cuestiones, ¿sí? Si estamos en una ciudad, ¿en qué tipo de ciudad les gustaría estar? La D. Ah, muy bien. Si vamos a la casa de alguien y cuando llegamos a la casa tenemos estas dos situaciones, ¿en cuál creemos que nos sentiríamos más cómodos? Sin duda. Aunque no crean, sí hay duda, pero después lo vamos a ver con el próximo cerebro. Ahora, si tenemos que estar todo el día trabajando 8 horas frente a una computadora, ¿qué vista preferiríamos? ¿La pared de nuestra casa o una vista un poco más abierta? La D. Muy bien, perfecto. Si tuviéramos que tocar algo, ¿qué preferiríamos? ¿Algo que nos pueda dañar o algo que pudiéramos acariciar? La D. Muy bien. Estoy leyendo lo que escriben, ¿eh? La D. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y por último, si tuviéramos que ir a la playa, ¿en cuál de las dos disfrutaríamos más? En la izquierda. Es para que vean que no hay un tema de derecha o izquierda. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver es cómo el cerebro, sin mucha preparación, y ustedes dirán, bueno, pero es obvio, no es obvio, y van a ver lo que ha arrojado las investigaciones sobre cómo tomamos esa decisión que ustedes acaban de tomar, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Ustedes deben pensar, bueno, pero lo hice yo, y ahora les voy a contar qué significó la investigación que se hizo con ese mismo ejercicio que ustedes acaban de hacer. Vamos por el segundo piso del cerebro, ¿sí? El segundo piso del cerebro es el cerebro mamífero, el cerebro límbico, el cerebro emocional. Este cerebro es fundamental en nuestra vida, es el que nos hace absolutamente emocionales, es el cerebro del aprendizaje, es el cerebro de la curiosidad, de la sociabilidad, del juego. A través de las emociones, este cerebro guía nuestro comportamiento y su interacción con el medio ambiente. Es útil para sobrevivir y para aprender, porque hay una diferencia. Este es el cerebro del aprendizaje. Este cerebro guarda toda la información de nuestra vida, aunque nosotros no recordemos las situaciones, ¿sí? Por más que nosotros no recordemos, en la conciencia, desde lo consciente, este cerebro utiliza esa información para tomar decisiones. Entonces, este cerebro opera en el momento presente, pero se vale del pasado y del registro que tiene del pasado, ¿sí? O sea, es el centro de nuestra memoria, digamos. Entonces, es importante para la recuperación de lo aprendido, para aplicarlo a situaciones nuevas. Entonces, importante de saber, otro dato de este cerebro, es que tiene 180 millones de años de evolución. Entonces vimos un primer cerebro de 300 millones de años y un cerebro que le sigue de 180 millones de años de evolución, que ha tardado bastante más en aparecer y que es lo que determina también no solo nuestra herencia genética viene determinada con el otro, pero digamos que este viene acumulando información, o sea, desde el momento en que abrimos los ojos cuando nacemos, este cerebro está atento registrando. Este cerebro se termina de formar hacia los 11 años aproximadamente.
el cerebro, curiosidades así que me voy acordando sobre el cerebro y les voy compartiendo. El cerebro se desarrolla desde la base de la base de la nuca, digamos, que es donde está el cerebro reptil, va hacia adelante, o sea, va haciendo un proceso así, hacia adelante. Lo último que se terminan de desarrollar son los lóbulos prefrontales. Y van a ver que para nuestra vida actual, con la complejidad de nuestra vida actual, es la zona del cerebro que más necesitaríamos tener desarrollada por ahí muchísimo antes. Entonces, un dato de color de este cerebro. El primer cerebro que reacciona es el reptil, siempre. Pero este cerebro va atrás, es como que automáticamente ya está activo también, ¿no? Entonces, algo importante de este cerebro es que sí aprende, es el archivo de nuestra memoria, y este cerebro se mueve por conducta de acercamiento hacia lo que le causó placer en el pasado, y tiene conducta de alejamiento hacia lo que nos causó dolor en el pasado. Entonces, si ustedes piensan en sus vidas y en situaciones que han sido difíciles para ustedes, o personas que han sido muy difíciles para ustedes, o al revés, ¿no? por positivo también, ¿no? Personas que les han dado muchos momentos de alegría, cuando solamente uno piensa en esas personas, ya cambia su estado emocional. Si es algo negativo, automáticamente uno se pone negativo, se pone malo, se angustia, y esa emoción y esa sensación se hace total y absolutamente presente. Y cuando es algo positivo, también nos redefine o nos ayuda como a cambiar el ánimo. Por eso muchas de las técnicas de visualización positiva para superar situaciones de estrés nos hacen como recrear momentos en los que hayamos sido muy felices, porque sabemos que el recrear esa imagen hace que automáticamente volvamos a sentirnos felices, ¿no? Entonces, algo importante de este cerebro es que hay una función que se llama neurofusión, perdón, positiva o negativa. Son aquellos recuerdos que dejan una huella, aquellos recuerdos que por haber sido experimentados, situaciones experimentadas en un momento de muchísima felicidad para nosotros, o de mucho dolor o angustia, quedan como fusionados en el cerebro. Algo importante sobre nuestra memoria es que nosotros no somos buenos para recordar. Nosotros recordamos y creemos que recordamos textual lo que pasó. La verdad es que no es así. Nosotros archivamos la información toda separada, o sea, guardamos lo que olemos, lo que vemos, lo que escuchamos, la sensación que teníamos, y en nuestra imagen, en nuestro cerebro, es como que esa imagen cobra sentido. Entonces, a la hora de recordar, recordamos lo que se grabó, no recordamos lo que sucedió realmente. Entonces, estos recuerdos se almacenan, que así se llama neurofusión, porque lo que significa es que se graba la situación, pero lo que se graba es la situación más la emoción. Por eso cuando recreamos estas cuestiones, estas vivencias, vuelve la emocionalidad a nosotros. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que cuando pasamos momentos en nuestra infancia en donde tenemos pérdidas y estamos muy angustiados, o sea, cuando estas cuestiones se juntan, digamos, cuando pasamos por situaciones de dolor que definitivamente nos pegan con una emoción negativa fuerte, algo importante de saber de la neurofunción negativa es que es más intensa y más duradera que una neurofusión positiva. Todo lo que sea negativo para nosotros se va a guardar en nuestro cerebro con una mayor intensidad y durante mayor tiempo. Por eso cuando empecé la charla les dije que tener esta información a nosotros nos ayuda a liderar mejor a las personas y nos ayuda a tener mejores relaciones, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Justamente por esto, porque de verdad tenemos que ser cuidadosos en cómo tratamos a las personas. Cuando no somos escuchados, cuando somos maltratados, cuando no se trata de ejercer fuerza sobre nosotros, nos pasa exactamente lo mismo, ¿sí?
Pero bueno, lo que tiene de positivo, la neurofusión positiva, es que cuando nosotros nos sentimos como rescatados de alguna manera por quien sea, realmente sentimos alivio y eso también va generando una huella. Lo que les quiero decir con esto es que todos estos recuerdos tienen un impacto en lo que nosotros decidimos, ¿sí? Ya sea positivo o negativo. Cuando nosotros finalmente estamos felices y guardamos recuerdos felices y positivos, cuando encontramos el amor, cuando nacen nuestros hijos, cuando encontramos el amor de nuestra vida, todo va sumando, va sumando, va sumando. Cada experiencia de esta que está llena de emociones positivas, cuando ayudamos a otros, cuando finalmente nos creemos que podemos ayudar a otro y los otros nos agradecen, también esto empieza como a tener un valor y un significado diferente. Entonces, lo que está bueno saber es que nosotros en este cerebro lo que guarda es, en ese archivo va guardando toda esta información, positiva y negativa, y esa información la va a utilizar para tomar decisiones, aunque nosotros no seamos ni conscientes siquiera de esta situación, ¿sí? Bien, vamos por el tercer piso del cerebro. Entonces ya tenemos el primero, tenemos el segundo, vamos por el tercero. El tercer piso de nuestro cerebro es el cerebro humano o nuestra corteza. Es la parte más grande de nuestro cerebro. Tenemos el 85% del cerebro formado por el cerebro humano, que es este del que estamos hablando. El 10% es el cerebro mamífero límbico y el 5% el cerebro reptil. Es como digamos que en el peso total de nuestro cerebro, estas serían las equivalencias. Nuestro cerebro entra en las dos palmas de nuestra mano y pesa 1,2 kg aproximadamente en las mujeres y 1,4 kg en los hombres. Hace unos años yo quería tener un cerebro, que de hecho compré un cerebro para compartirlo en las clases presenciales, y siempre me dijeron los científicos, me decían, es bien difícil tener un cerebro humano en la mano, realmente. Pero bueno, a ver, este cerebro tiene una complejidad bastante mayor a los otros, es el cerebro que guía, dirige, o sea, concentra nuestro comportamiento, ¿sí? Es el cerebro que guía, genera el lenguaje con simbología. Este es el único cerebro que habla, por ejemplo. Los otros dos cerebros no hablan, ¿sí? Reaccionan, sienten, activan el sistema nervioso, pero no pronuncian el lenguaje. Acá algo muy importante en este cerebro es que este es el cerebro que puede visualizar el futuro. Acá aparece la visión del futuro, ¿sí? Acá aparece, o sea, si bien está el pasado y está el presente, porque nosotros podemos pensar en pasado, en presente y en futuro, este es el cerebro que cuando a ustedes alguien les pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer qué vas a hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué profesión? ¿Dónde te ves trabajando? ¿Dónde te ves estudiando? Son todas cosas que uno tiene que visualizar para adelante y bueno, acá sí aparece este cerebro. Este es el cerebro que organiza la información y le da coherencia a lo que decimos. Es el cerebro que puede explicar quiénes somos, ¿sí? O sea, es el cerebro en el que yo soy tal persona, yo hago tal cosa. Es el cerebro que nos puede explicar a nosotros mismos. Y es un cerebro que ayuda a controlar y a regular a los otros dos cerebros. Pero esta cuestión no es tan fácil, ¿sí? Fíjense en los números. Estábamos hablando de 300 millones de años de evolución del primer cerebro, 180 millones de años de nuestro segundo cerebro, y este tiene apenas 6 millones de años, ¿no? Hay como una gran diferencia. Otro tema que no es menor es que este cerebro tarda en reaccionar 500 milisegundos. Y les dije, si recuerdan, el primer cerebro tarda en reaccionar 125 milisegundos, medio parpadeo. O sea, este cerebro es muchísimo más lento. Ahora, ¿cómo puede ser, no? Si estamos hablando de lo... O sea, si justamente es la conciencia. Entonces, para que sepamos las funciones de este cerebro, además de las funciones que tienen que ver con la atención, tienen que ver con la capacidad nuestra de respuesta a la atención ejecutiva, ¿sí?
tienen que ver con planificar a largo plazo, llevar a cabo un plan y perseverar en el plan. O sea, proponerse, voy a estudiar marketing, pero voy a terminar marketing. Este es el cerebro que va a generar eso. Va a prever problemas a largo plazo. Si no logro terminar, ¿qué voy a hacer? Va a estar con estas cuestiones. Prevenir y resolver conflictos. Vetar impulsos emocionales, y acá hay un par de detalles que son súper interesantes. La perseverancia está en este cerebro. El monitoreo y el ajuste de nuestra conducta a determinadas situaciones. Ustedes sin duda no son iguales dentro del ámbito académico y dentro de sus casas o dentro de un lugar de trabajo. La empatía y la flexibilidad ante los cambios, la adaptación a los cambios, la toma de decisión, la ética y los valores, ¿sí? Entonces, lo que acá tenemos es un cerebro que tarda prácticamente 30 años en terminar de formarse la parte de los lóbulos prefrontales, que es el asiento de todas estas funciones. Entonces, cuando uno ve esto, dice, wow, cuántas cosas parecen que pasan en este cerebro. Y sin embargo, los otros dos de los que hablábamos, nosotros creíamos que vivíamos en este cerebro, en el cerebro de la lógica, digamos, en el cerebro que puede explicarlo todo. Y van a ver los hallazgos de cuando realmente se empezó a estudiar el cerebro en vivo. Entonces, quiero que nos quedemos con esto, con la visión de futuro de este cerebro y con que parece que este cerebro puede explicar todo, porque directamente es el cerebro que habla, pero la lentitud en poder reaccionar ante una situación, ¿no? Como que es el último que viene a poder tomar la decisión. Entonces, algo importante de saber también sobre nuestro cerebro es que nuestro cerebro tiene 160.000 años, es igual que hace 160.000 años. O sea, tenemos el mismo diseño cerebral hoy que hace 160.000 años. Entonces, significa que nuestro cerebro estaba diseñado para vivir en una imagen como esta, donde literalmente nos corrían los leones en la sabana africana, pero no está como para dar respuesta a la complejidad de nuestro mundo social hoy. Entonces, cuando finalmente en Estados Unidos se declara la década del cerebro para poder investigar, imagínense en todas las cuestiones que empezaron a aparecer cuando realmente se empieza a estudiar el cerebro en vivo. Y esta fue una de ellas, ¿no? El cerebro, para evaluar información, toma dos caminos, ¿sí? Toma un camino corto y un camino largo, ante cualquier situación en la que esté. Lu, si tienen alguna pregunta, vos parame, porque yo voy avanzando. Estamos bien, hay algunas consultas que van haciendo de comentarios en realidad, pero es muy difícil volver sobre esas preguntas porque somos muchísimos y por ahí total. Hacen comentarios que, bueno, es por eso digo, prefiero dejarlo y esperar un ratito más. Dale, lo que les quería decir es que hay mucha información que yo les estoy compartiendo por links para que ustedes sigan investigando. Les voy a mandar un libro que les voy a contar después de qué se trata ese libro, pero también les voy a mandar un documento que es bastante interesante sobre todo esto que estuvimos hablando de los 3 cerebros, que me parece que está piola. Sí, total, que eso no se me había ocurrido y ahora lo voy a sumar a la bibliografía. Perfecto. Porque ahí se van a explicar mucho de la misma información que les estoy compartiendo ahora. Entonces, lo que les decía es, el cerebro tiene una respuesta rápida a las situaciones y un camino largo en el que tarda 375 milisegundos más en completar la información. ¿Qué significa? Que la primera evaluación que hace el cerebro es, ¿esto es a favor o en contra de mi supervivencia? Ustedes imagínense que van por una calle a oscuras, como la calle esa que yo estaba mostrando, nuestro cerebro se pone totalmente alerta. Ustedes imagínense las situaciones en las que se han sentido en peligro y traten de pensar en ese momento y pensar cómo funcionaba su cerebro, ¿no? Cómo el cerebro empieza a enfocar su atención en los ruidos, en los lugares donde no se puede ver con claridad, en las caras de las personas que se me acercan. Díganme si no han cruzado de calle por sentirse en peligro, y si ustedes por ahí después lo piensan,
no tendrían como, no me podrían decir específicamente por qué reaccionaron como reaccionaron. Sin embargo, había algo que sucedió y con lo cual evaluaron que tenían que realizar determinada acción. Este es el camino corto que realiza el cerebro. El cerebro toma 2 o 3 datos y evalúa la situación y dice, esto es malo para mí, listo, reaccionó. Esto es malo para mí significa, tengo que activar el sistema nervioso. Activar el sistema nervioso, ¿qué significa? Mandar adrenalina en sangre. Esa adrenalina, ¿qué va a hacer? Me va a preparar para 2 cosas fundamentales. ¿Qué va a hacer? Atacar en caso de estar en peligro o huir en caso de que no pueda atacar definitivamente. Algo muy importante en este momento, de los 125 milisegundos estos, es que la sangre se va del centro del razonamiento. Se va. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que nos está diciendo es, no tenés que pensar, tenés que reaccionar. ¿Para qué? Para defenderte. ¿Sí? Con lo cual no necesito pensar. Entonces, lo que les quiero contar, y voy a volver para atrás un cachito, es que cuando el cerebro reptil y el cerebro emocional están activados, significa que tomaron el control de mí. Estas funciones no estoy capacitada para llevarlas adelante. ¿Qué significa esto? Que bueno, la ética y los valores, ustedes imagínense, yo siempre cuento que, o sea, acá es donde la gente me pregunta, pero vos no te enojás. Sí, me enojo, por supuesto que me enojo, grito y digo cosas de las que me arrepiento, por supuesto que sí, porque esto no se puede controlar desde la conciencia, ¿sí? Esto sí que es importante. Entonces, porque ustedes piensen, cuando se enojan, probablemente sean capaces de insultar a las personas, de agarrar a golpes a algunas personas, de decir cosas hirientes, de irse de lugares, de dejar plantadas a las personas y de hacer un montón de cosas que ustedes dicen, si no hubiera estado tan enojado, hubiera reaccionado de otra manera, o si no hubiera tenido miedo, o si no hubiera tenido vergüenza, hubiera reaccionado de otra manera. Entonces, lo que quiero explicarles es que al irse la sangre del centro del razonamiento, estas funciones quedan bloqueadas, ¿sí? Yo tenía una muchacha con la que estaba trabajando proceso de desarrollo dentro de una organización que tenía un jefe bastante visceral, digamos, ¿no? O sea, esas personas que por ahí se enfocaban tanto en la tarea y decían las cosas de una forma, y ella siempre me decía, Andre, yo me considero una persona inteligente, era contadora, Silvina. Me decía, pero cuando él me habla de esa manera, yo no puedo pensar, no puedo reaccionar, ¿no? O sea, no puedo dar una respuesta inteligente. Esa era exactamente lo que me decía. Y ella me decía, cuando me doy vuelta y hago 3 pasos, empiezo a pensar, ay, ¿por qué no le dije esto? Y es eso, cuando pasa un poquito más de tiempo y sobre todo corto el contacto visual con el objeto de mi enojo, el cerebro es como que vuelve a llegar la sangre al centro del razonamiento y es ahí donde puedo pensar la respuesta inteligente, no antes, ¿no? Entonces, por esto es importante, y van a ver que todo esto tiene muchísima importancia y relevancia a la hora de pensar por qué decidimos comprar una cosa y no otra, ¿sí? Entonces, en el camino largo del cerebro, la información sigue viajando hasta el centro del razonamiento de una manera más lenta, pero más completa, si se quiere, y lo que sucede es que cuando el cerebro se da cuenta de que no estamos en un, digamos, en un peligro real, es como que puede empezar a bajar la adrenalina en sangre y dejarnos pensar y razonar. ¿Qué fue lo que me pasa? Que es esto que yo les contaba, que me pongo muy nerviosa al principio, pero cuando empiezo a hablar es como que algo sucede. Y lo que sucede es que se me va el exceso de adrenalina en sangre. Esto es importante porque cuando nosotros estamos ante un desafío, un poco de adrenalina está bueno. Ahora, demasiado ya no está tan bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces nos bloquea. Piensen ustedes, por ejemplo, estábamos hablando antes del peligro, pensemos en el miedo. Cuando tenemos miedo también nos bloqueamos. Cuando ustedes tienen que rendir exámenes, yo recuerdo haber rendido exámenes, y es difícil pararse ante un profesor, hablar, y fíjense en que lo que falla muchas veces es la memoria. ¿Por qué? Porque justamente en una situación de estrés, lo que el cerebro piensa es, no tenés que pensar, tenés que reaccionar. Y en este ejercicio
¿no? De sentir que estamos en peligro cuando no es un peligro real de muerte, es ahí donde se nos complica un poco la cosa, ¿no? Dudas, preguntas, avanzamos. La función principal de nuestro cerebro es mantenernos con vida, o sea, asegurar nuestra supervivencia. Entonces, lo que el cerebro va a estar haciendo siempre es tratar de huir del león, aunque no sea real, y tratar de acercarse a lo que nos dé placer, ¿sí? Estuvimos hablando mucho del enojo, mucho del miedo, de la vergüenza. Este cerebro, por supuesto, que también funciona por todo lo que nos causa placer. ¿Qué cosas les causan más placer al cerebro? Y bueno, creo que son obvias para todos. El sexo, el chocolate, la hamburguesa, son cosas que realmente por las que el cerebro va, ¿sí? Sin pensar. Entonces yo siempre cuento también que el día que conocí a mi marido, no tuve ninguna posibilidad de elegir, o sea, de verdad, yo vi a ese hombre y chau, me enamoré, fue amor a primera vista, con sus consecuencias, porque no les digo que todo es feliz toda la vida, pero funciona así, ¿sí? Sin explicación, es una respuesta automática. Bien, entonces, ¿cómo hace la neurociencia o cómo hizo la neurociencia para poder anticipar el comportamiento del consumidor con toda esta información? ¿Sí? Entonces, algo muy importante de entender es que el proceso de compra se le dice compra inconsciente, y ahora vamos a entender un poquitito por qué. Hay dos investigaciones, me salían experimentos, que también lo fueron, dos investigaciones importantes. Una se dio en 1980 con este psicólogo de la Universidad de California, Libet, que hace una investigación en donde pone a las personas con dos botones, con unos electrodos también, a elegir, lo mismo que hicimos nosotros hace un ratito, a elegir entre dos imágenes, derecha o izquierda. Imagínense, en 1980 estaban los primeros instrumentos que escaneaban el cerebro en vivo, que nos permitían ver esas imágenes. Entonces, este psicólogo lo que descubre, ¿no?, es que el potencial cerebral para la preparación de la toma de decisión, ese momento antes de que yo tomo una decisión, antes de que fuera consciente, había una diferencia en el tiempo, y miren qué interesante esto, concretamente entre 300 y 500 milisegundos, antes de que la persona, desde que la persona pensaba en su decisión hasta que ejercía presión sobre uno de los dos botones, pasaban 300 a 500 milisegundos. Esta investigación fue sumamente discutida, digamos, obviamente, y quedó ahí, o sea, quedó como una investigación, como que la toma de decisión realmente sucedía inconsciente, antes de que la persona tomara conciencia de que había tomado una decisión. Ya en 2008, este otro investigador, voy a admitir a una persona, muy bien, este científico Heinz de la Universidad de Berlín hace otra investigación con tecnología nueva, pero el mismo ejercicio, ¿sí? Yo les dejo el link para que vean las dos investigaciones, también lo tienen. Y lo que él descubre es que no solamente, primero la toma de decisión se da en esta área del cerebro, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Por más que se da ahí, los científicos, una vez que empezaban a escanear el cerebro de las personas, se dieron cuenta de algo, que podían anticiparse en 10 segundos, y escuchen esto, en 10 segundos podían anticipar qué era lo que la persona iba a decidir, si iba a elegir el botón izquierdo o el derecho. Pero no solamente esos 10 segundos, sino que aparte 7 segundos antes de que el cerebro supiera que iba a tomar una decisión, 7 segundos antes ellos podían anticiparlo. O sea, 7 segundos antes de que la persona sea consciente de que iba a apretar el botón. Entonces, esta investigación realmente nos dejó pensando, que de hecho él lo escribió, si el libre albedrío existe realmente. O sea, si hay un momento de conciencia donde nosotros decidimos de manera consciente, ¿no? Entonces,
esta revista de Nature Neuroscience decía que los procesos, muchos de los procesos que ocurren en el cerebro automáticamente y sin que se involucre nuestra conciencia, o sea, nosotros hay muchos procesos que deciden la toma de decisión y que nuestra conciencia ni siquiera está involucrada. Este estudio se hizo con un 60% de exactitud. Entonces, eso dejó a los científicos, digamos, como recalculando un montón de cuestiones, ¿no? Y van a ver cómo esto afecta al marketing. Entonces, lo que sí se llega a la conclusión es que la mente consciente que se expresa, que expresa una opinión, o sea, la mente que habla, no está preparada para la toma de decisiones, pero sí para planificar y para aprender. Pero la toma de decisión sin que haya una planificación sobre esa toma de decisión, ¿no? Con que yo me la pase hablando, nos la pasemos hablando sobre el tema, por supuesto. Y otra cosa importante es que la parte de nuestro cerebro encargada de la toma de decisiones es la parte más primitiva de todos. ¿Por qué? Porque es mucho más intuitiva e impulsiva. Y fíjense, ustedes piensen en cómo operamos para las compras, y nosotros somos de comprar bastante impulsivamente. Algunas personas mucho más que otras. Entonces, los científicos calcularon... ¿sí? Andrea, perdón, los chicos están preguntando que en dónde vas a dejar estos links y demás de accesos al material. Bueno, acá los tienen en la presentación, al final de la presentación quedan. Sí, están todos. Perfecto. Entonces, lo que nosotros sabemos hoy es que la mayor parte del tiempo nuestro cerebro está en automático. Y si ustedes lo piensan, cuando nosotros nos levantamos, el cerebro tiene organizada su rutina, nos levantamos y el cerebro sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que hacemos primero, segundo, tercero. Podemos pasar toda la mañana sin pensar en lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Esta función la utiliza el cerebro justamente para no generar consumo de energía, ¿sí? Cuando nosotros estamos en automático, el cerebro ¿qué hace? Descansa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el solo pensar, el solo estar prestando atención, esto que ustedes están haciendo, esta atención que me están regalando, al cerebro le consume mucha energía, le consume el 20% de la energía de su cuerpo y el 20% del oxígeno que respiran, ¿sí? El cerebro es el órgano más graso del cuerpo, pero es el órgano que no guarda reserva de energía. Entonces, para el cerebro y para pensar claramente es muy importante esto de comer, de alimentarnos bien, de sostener las comidas en una rutina de las 4 comidas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita ese combustible para pensar. Lo peor que les puede pasar es no comer bien, no dormir bien y exigirse para estudiar y después encima exigirse para ir a rendir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está en su mejor condición para el rendimiento. Y esto también es importante, empezar a entender las necesidades. Yo sé que hoy los chicos están muy con el fitness, muy preocupados por lo que comen, muy preocupados por el ejercicio físico, cosa que es realmente bastante saludable para el cerebro, pero hay que pensarlo en su totalidad, ¿no? Para el cerebro es importante las 4 comidas, es importante que haya una regularidad, es importante dormir entre 8 y 10, entre 8 horas por día, entre 6 y 8 horas por día para nosotros adultos, 10 horas los niños. Entonces, si nosotros cuidamos estos pequeños detalles, que no estamos acostumbrados a mirar, la verdad es esa, también rendimos muchísimo mejor intelectualmente, ¿sí? El autocontrol es una función que el cerebro no es infinita. El autocontrol se agota durante el día. ¿Vieron cuando, bueno, no, ni que hablar, no es el tema de hoy, ni vamos a hablar, pero todos venimos de pasar un año difícil, muy difícil en algunos casos? Entonces, el cerebro está en un estado de mucha adrenalina en sangre, tal vez comiendo mal, durmiendo mal y muy exigido con tareas intelectuales. Y digamos que no es el mejor estadio en el cual el cerebro puede tener un óptimo desempeño. Entonces, cuidar estos pequeños detalles, la verdad es que está bueno.
Vamos a seguir avanzando. Entonces, comprender los procesos, estos procesos de toma de decisión, es igual a tener una ventaja competitiva en el mercado. ¿Por qué? Porque lo que es neuromarketing, o los investigadores que empezaron a asociar la neurociencia y todos estos descubrimientos con lo que es el consumo, se dieron cuenta de que podían tener una ventaja interesante en estas cuestiones. Pues yo me la paso admitiendo gente, Lu, ¿eh? Andrea, Entonces, no te preocupes por la sala de espera, yo me encargo. dale, Vos buenísimo. concentrate, despreocupate Dale, de eso. dale. Entonces, vamos a recordar otra vez estas dos cuestiones de nuestro cerebro que son súper importantes a la hora de meternos ahora sí con el tema que nos compete, que es qué es lo que pasa con el cerebro del consumidor, ¿sí? Pensemos para qué está diseñado nuestro cerebro. Ya tenemos muchísima información. Nuestro cerebro está diseñado para nuestra supervivencia. Es para alejarse de todo lo que le cause dolor y para acercarse a todo lo que le cause placer, ¿sí? Estas dos cosas son sumamente importantes. ¿Cuál creen que es el cerebro que toma la decisión de compra? Después de todos los que les conté. A ver, vayan escribiendo. Emocional, reptil, el 2. Muy bien. Emocional, humano, reptil. Acá está. Emocional. El que toma la decisión de compra es el reptil. Sí. Bueno, ahora sí les puedo contar. Hay varios libros de neuromarketing que están muy interesantes. Un investigador que no es neurocientífico, pero sí es un investigador, y por ahí ustedes ya lo escucharon, que es Jürgen Klarik. Él tiene un laboratorio de investigación sobre neuromarketing, neuroventa. Yo les voy a compartir un libro de él que se llama Vendele a la mente, no a la gente, que está en PDF y que la verdad que es un libro fascinante, que tiene mucho de neurociencia y mucho de técnicas neuro. Y bueno, algunas partes de la presentación ahora están basadas en su libro, que para mí es, igual búsquenlo a Jürgen, porque es, la verdad que es increíble lo fácil que expresa los conocimientos, y él ha hecho mucha investigación, con lo cual es súper válido. No será neurocientífico él, pero sí tiene un montón de investigaciones que ha hecho sobre cómo funciona la mente del consumidor, ¿no? Pero también asociado, porque acuérdense que estos dos cerebros prácticamente actúan en simultáneo, con el cerebro emocional, ¿sí? Entonces, el que toma la decisión de compra es el reptil. ¿Y por qué toma la decisión de compra? Fíjense en qué interesante esto. Algo muy importante de saber también es esto. Nosotros tenemos nuestro cerebro racional, y acá cuando poco el cerebro emocional va junto con el instintivo, ¿no? Si el cerebro emocional tiene 10 megabytes de memoria para guardar información, bueno, el cerebro límbico tiene como 10 terabytes. Para que se den una idea, la cantidad de información que administra un sistema versus el otro sistema, ¿sí? Entonces, acá es donde vemos el peso. Recuerden que el cerebro límbico lo que hace es guardar archivo de dolor y guardar archivo de placer. Con lo cual, cualquier cosa que yo vea que me recuerde, aunque yo no sea consciente, ¿no? Por supuesto, algo que para mí fue positivo y que yo la pasé bien y lo disfruté, va a ser un mecanismo de lo quiero. Y sin que opere la conciencia en esto, ¿sí? Entonces, el cerebro reptil es el que tiene la decisión de compra instintiva, o sea, me sirve para sobrevivir, esto es bueno para mí, lo quiero, esto es bueno para mi supervivencia. Por eso hoy, en lo que es neuromarketing, se empieza a utilizar mucho el activar esas zonas del cerebro que le generan a una persona, uy, si no tengo esto, mi vida corre peligro, por más que no sea real. Recuerden que estas cosas no son razonadas, nuestro cerebro va a reaccionar a esto, ¿sí? Entonces, el cerebro límbico va a tener la decisión de compra emocional más guiada por emoción, y la compra más racional, que va a ser la compra que va a ser más preparada, ¿no? Por ahí son cosas que nosotros evaluamos como con más tiempo y con más densidad de atención. La densidad de atención es cuando yo presto atención. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, estamos hablando sobre el cerebro,
estoy hablando yo sola, pero no importa, vamos a hacer de cuenta que estamos todos acá reflexionando sobre nuestro cerebro. Entonces estamos escuchando atentamente, Andrea. Estamos poniendo como mucha atención, con lo cual estamos razonando. Ahora, si simplemente fuera un flash que yo paso 5 minutos, les quiero vender algo, y algunos deciden sí, lo quiero ya, y otros no. Bueno, esto de la compra ya tiene mucho de esta cuestión de, ok, si tu cerebro detecta que esto es vital para tu vida, yo te lo vendí. En 5 segundos te lo vendí. Y lo más racional es lo que requiere más densidad de atención, o sea, pasar más tiempo discutiendo si lo vamos a comprar o no lo vamos a comprar. Entonces, esto me encanta, esto está en el libro de Jürgen, son los códigos reptilianos. Y si ustedes ven esta imagen, enseguida van a empezar a asociar marcas a esto. ¿Por qué compra el reptil? ¿Cómo tentamos al reptil? Y muchas marcas se van a dar cuenta de que o sea, lo que le pega a la trascendencia, a la supervivencia, marcas que venden por esta cuestión más de familiar, marcas que tienen más, que te invitan a la exploración y al descubrimiento, marcas que te dicen con esto vas a sentirte libre y totalmente autónomo, o que van por la seguridad, o que van por la pertenencia, ¿sí? La pertenencia a los grupos, a las tribus, el control y el orden, la satisfacción, por supuesto, del placer, y el reto del reconocimiento individual, ¿no? Entonces, estos son los códigos reptilianos con los cuales el neuromarketing hace que nosotros compremos determinadas cosas por sobre otras, ¿sí? Porque imagínense en que en la jerarquía, tener dominación, dominar a otros, siempre va a ser muchísimo más importante por ahí que la seguridad o que pertenecer, ¿sí? Entonces, en la jerarquía del reptil hay cosas que van a estar muy por encima de otras a la hora de comprar. Por eso las marcas realmente se esfuerzan en hacer estos estudios para justamente posicionarse, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar de cuál es la diferencia del cerebro del hombre y de la mujer, que sí hay diferencia físicamente, y esa diferencia es la que trae a colación todos los chistes de cómo funciona una mujer versus un hombre, que está bueno que busquen videos sobre eso también, porque es interesante saber eso. Vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa adentro del cerebro de las personas en ese momento, ¿sí? Entonces, acá surge el neuromarketing, que es el estudio del proceso de compra centrado en el cerebro y en su funcionamiento, ¿sí? Es el estudio del proceso de la toma de decisión del consumidor, antes, durante y después de haber tomado una decisión de compra. Entonces, algunos hitos que me parecen importantes en lo que es la historia del neuromarketing, también les dejé un artículo sobre esto para que después investiguen más. Paul Ekman fue un investigador que empezó a hacer investigaciones sobre los gestos, sobre las expresiones faciales, y entre el 1970 y 1990 es como que se dan muchos estudios empezando a entender cuáles son los cambios físicos y psíquicos que se dan en el cerebro, perdón, que se dan en las personas con distintos estímulos. Entonces, si buscan en internet también van a encontrar muchos de estas investigaciones. Incluso hay documentales enteros sobre el cerebro que también son súper interesantes y yo creo que les pueden aportar un montón. En 1990, en Estados Unidos, piensen que se declara la década del cerebro y hay inversiones millonarias apostadas a esta investigación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que se puede estudiar el cerebro en vivo y con esto se puede tomar muchas decisiones, ¿sí? Entonces es también la década en la que comienzan los mercadólogos y los científicos a investigar juntos, ¿no? Donde hay una comunión entre los científicos y distintas disciplinas, no solamente el marketing, pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo al marketing. Acá aparecen los primeros estudios y las primeras empresas que empiezan a utilizar esta información son Coca-Cola y Ford, ¿sí? Entonces, en el año 2000, fíjense que no hace no muchos años, se empieza a buscar el término por primera vez, el término neuromarketing, ¿sí? Allen Smith es el primero que habla sobre este término en el 2002.
En el 2003 aparece la revista Forbes, saca en su portada un artículo dedicado a En busca del botón de comprar. Piensen, relativamente poco, porque no hace muchos años de esto, y ya se empezaba a hacer investigaciones, ¿qué podemos hacer para vender? ¿No? Este era el sentido. O sea, ¿cómo logramos que la gente apriete el famoso botón de comprar? En 2004, seguramente por ahí lo han visto, el desafío Pepsi. El desafío Pepsi venía de varios años antes, pero digamos que en el 2004, ya con los escáneres en vivo, que podían estudiar el cerebro, hacen una apuesta más y le dan una vuelta de tuerca a ese estudio, que ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, el de desafío Pepsi. Y ya en el 2012 nace la Asociación de Neuromarketing para promover la disciplina a nivel mundial. Les cuento que entre el 2000 y el 2012 lo que hay es todo un debate ético de hacia dónde iba a conducir el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro, específicamente en las ventas, ¿no? Y cómo podía ser aprovechada esa información por las marcas. Pero bueno, finalmente se avanzó sobre esto, como en muchas otras áreas de la neurociencia aplicada, y hoy podemos ver, van a ver cuáles son los resultados de estas investigaciones. Vamos a hablar un poquito del desafío Pepsi, que a mí me encanta. ¿Conocen el desafío Pepsi? ¿Sí, no? Sí. Sí, muy bien. Bueno, el desafío Pepsi, cuando arranca el desafío Pepsi, que fue, que lo arranca Pepsi, por supuesto, era, recuerdan que con los ojos vendados, empezar a ver qué prefería la gente, si le gustaba más la Coca-Cola o la Pepsi, ¿no? Entonces el estudio este se hizo en el 2014, el estudio del cual yo les voy a hablar, no el desafío que muchísimo tiempo antes. Entonces, este estudio específicamente sí les dejé el link para que lo puedan apreciar. El primer desafío Pepsi, o sea, el desafío Pepsi era con los ojos vendados, ¿sí? Todos los participantes les daban a probar un vaso, y ellos de Coca-Cola o de Pepsi, y ellos no sabían qué era lo que estaban probando. En ese momento, al principio, la gente prefería Pepsi, por eso grandes comportamientos de las dos marcas. Por un lado era que la gente sin ver prefería Pepsi, y por otro lado era por qué no preferían Coca. Lo que cree la marca en ese momento, Coca-Cola, es que Pepsi era más dulce. Entonces toma una decisión en base a esto y cambia la fórmula de la Coca-Cola, cosa de que genera en sus propios seguidores de Coca-Cola un malestar, porque la gente estaba acostumbrada a la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, fíjense en que en ese momento en el que no contábamos con la información sobre el cerebro, las marcas tomaban decisiones así, simplemente porque las personas decían, me gusta esto y no me gusta lo otro. Piensen que cuando no había esta información, y mismo ahora todavía, cuando solamente nos valemos de la opinión de las personas, o sea, la opinión de las personas para, si les preguntamos, ¿qué te gusta más, esto o esto? ¿Y qué color elegís? O sea, en los focus groups y en las entrevistas, así, de preguntar, las personas mentimos, aunque no crean, mentimos. O sea, no decimos lo que realmente pensamos. Entonces eso hace que las marcas tomen decisiones equivocadas para después salir al mercado. Entonces, los resultados de esta investigación fue que la mayoría de las veces la gente, primero, que no era capaz de distinguir entre las dos bebidas, y segundo, que muestra una activación cerebral. La activación cerebral no mostró una diferencia entre los dos, cuando no sabían qué bebida estaban tomando, ¿no? En el segundo estudio, el que se hace en el 2014, que ya lo hace Coca-Cola, no Pepsi, y con los electrodos, a la gente le daban a probar Coca-Cola, aunque no siempre era Coca-Cola, muchas veces era Pepsi. Y las personas la tomaban viendo que estaban tomando Coca-Cola. Ahora, este fue el hallazgo más grande. Primero, porque la gente prefería Coca-Cola aun cuando estaba tomando Pepsi. Eso fue lo primero que pasó. Y después, lo segundo que pasó, o sea, fue abrumadora la elección de Coca-Cola por sobre Pepsi. Pero el tema era ¿por qué? ¿Por qué fue abrumadora? ¿Sí?
Entonces, al ingerir ambas bebidas a ciegas, se activó la vía de la dopamina, que es un neurotransmisor que se estimula cuando yo pruebo algo que me gusta, o en este caso era el exceso de azúcar en sangre, ¿sí? Ahora, en la segunda parte del experimento, cuando la gente creía que estaba tomando Coca-Cola, aunque no lo estuviera tomando, lo que tuvo más peso es el valor de la marca Coca-Cola y la experiencia, lo que uno tiene de experiencia de tomar Coca-Cola. ¿A qué creen que está asociada Coca-Cola? ¿Con qué asocian ustedes la Coca-Cola? Ahora podríamos decir, ¿no? ¿Quién prefiere Coca-Cola, Pepsi? ¿A qué está asociada la marca Coca-Cola? Felicidad. Exactamente, a la felicidad, al encuentro, al compartir con otros, a la risa, específicamente a estas cuestiones. Entonces, lo que descubrieron es que además de la vía de la dopamina, se activaron otras áreas cerebrales que tenían que ver con la felicidad, exactamente. Entonces, y eso no lo activaba, por ejemplo, la Pepsi, ¿sí? Entonces, acá es donde empieza a tener importancia esto de qué activan las marcas, qué evocan las marcas, ¿sí? Y es ahí donde esta información sobre cómo funciona el cerebro empezó a tener muchísima relevancia a la hora de activar recuerdos, primero generar recuerdos en la mente del consumidor, un tipo de recuerdo en particular, y después activar ese tipo de recuerdo al momento de vender, ¿sí? Entonces, felicidad, sin duda, lo que genera Coca-Cola. Entonces, a partir de esto, todos sabemos que las conductas sexuales, o sea, las imágenes sensuales o sexuales modifican nuestra conducta y nos hacen no solo ser más arriesgados en las compras, sino que encima nos hacen gastar más dinero. Creo que todos podemos experimentar esto. Por eso, si ustedes se fijan, las marcas específicamente por rubros, lencería o perfumería o determinados tipos de otros cosméticos apuntan a este tipo de imágenes, porque saben que nos venden, literalmente. Otras es los símbolos de dominancia, o sea, el estatus, el nivel, la jerarquía, hace exactamente lo mismo, tanto en el hombre como en la mujer, pero mucho más en el hombre. ¿Por qué? Porque el estatus te hace como sentir como que uno trepa en la jerarquía. A más estatus, más capacidad de supervivencia. Eso es lo único que piensa el cerebro. Uno cree que es mucho más complejo el razonamiento, sin embargo no lo es. El cerebro es competitivo, el cerebro está buscando siempre cómo voy a destacar del otro, pero mucha gente me dice, pero Andrés, yo no me ando fijando en lo que tienen los demás, es que no somos nosotros. Vieron que cuando uno ve clases o ve charlas, los científicos dicen, no somos nosotros, es nuestro cerebro, porque no somos nosotros conscientemente los que nos fijamos en estas cuestiones, pero el cerebro sí está atento para tomar una decisión que nos ponga en una posición diferente que garantice nuestra supervivencia, ¿sí? Otras marcas, por ejemplo, lo que hacen es activar áreas que tienen que ver con símbolos religiosos y con sensación de pertenecer a tribus, de estar en comunidad, de encontrarnos con los otros, cosas que para nosotros también son muy importantes. Nosotros necesitamos pertenecer y ser parte, porque eso es lo que nos mantuvo con vida, literalmente. Y también todo esto y otra función importante de nuestro cerebro fue cuando descubren las neuronas espejos. Las neuronas espejos que aparecen gracias a Rizzolatti, un neurólogo italiano, en 1996, él lo descubre en los monos, y es la capacidad que tiene el cerebro. Son unas neuronas que lo que hacen es imitar lo que hacen los otros. Entonces, díganme, sobre todo las chicas, ¿cuántas veces nos vemos en un lugar donde estamos todas con el mismo tipo de cartera, el mismo tipo de bolsa, compramos como en masa? A mí lo que me ha pasado una vez, les voy a contar dos cosas. Una vez, literalmente, tenía una amiga que era tan compulsiva para comprar, y yo en ese momento no estaba en condiciones de, cada vez que salía con ella, que salía como 3 o 4 veces por semana, estar comprándome algo. O sea, yo no podía, de verdad, mi economía. Tuve que tomar la decisión de dejar mi tarjeta de crédito en mi casa y de salir con el dinero más justo, porque yo terminaba comprando con ella. No había forma, y no era algo que yo podía decidir en ese momento, terminaba comprando.
Y otra cosa que les cuento, que fue como lo más arriesgado, si se quiera, porque una vez, hace ya muchos años, por eso les voy a hacer la comparación al día de hoy, me gasté, supónganse, y escuchen lo que les voy a decir, 15.000 pesos en una crema para la cara. Hagan esta relación. Yo soy capaz de gastarme ese dinero en ropa así, pero en una crema para la cara, yo les juro que yo llegué a mi casa, en ese momento, esto habrá sido hace 10 años, no sé, salía 2.000 pesos la crema. Cuando yo llegué a mi casa y yo miraba la crema y yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que hice esto? ¿En qué momento? ¿Qué dijo la vendedora? ¿Qué hizo? O sea, yo no podía creerlo porque no tengo ese comportamiento. Entonces, esto explica cómo funcionan estas cuestiones. Algo en lo que ella dijo, en su argumento, en el packaging, no me pregunten, en ese momento, no, la verdad que esto fue hace bastante tiempo, y no, pero siempre me quedó como esa sensación de, me sentí como que me lo vendieron, no que lo compré. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me encantaría poder hablar Claramente. con todos. Entonces, con lo que nos quedamos es que las técnicas de neuroimagen han mostrado que preferimos comprar cosas aunque no nos gusten, aunque no las necesitemos, porque tenemos asociado a esos recuerdos positivos, recuerdos personales positivos, como puede ser la Coca-Cola, como puede ser la cerveza Quilmes, como puede ser un montón de cosas, pero también esperanzas de un futuro mejor. Acá vuelvo al tema de la crema. Algo que me habrán dicho para mí significaba que me iba a ver más linda o que iba a ser más joven, o no sé, pero sin duda eso funcionó y funcionó muy bien. Y otro dato importante es que las marcas hoy activan zonas relacionadas con nuestra propia identidad. Nosotros compramos las cosas porque creemos que son parte nuestra. O sea, hay una parte de nosotros que necesita tener eso como fuente de aseguramiento de nuestra propia identidad. Y es acá donde vale la reflexión ética, volviendo otra vez a lo que dijimos, entre el 2000 y el 2012 se abre todo este debate ético de a dónde nos iba a llevar esta información, a dónde nos iba a llevar a las marcas para hacer que las personas compremos los productos. Entonces, hoy ya esto se complejizó muchísimo más y ya no queremos comprar objetos, lo que queremos son estilos de vida. ¿Sí? Ya nuestra forma de compra es muchísimo más particular porque nosotros creemos, las marcas es como que las tenemos asociadas, y digan si no, ¿sí? Sin duda que ustedes tienen preferencia por alguna de estas, mi preferencia es por la Mac y por el iPhone, y ¿saben qué? Se me rompió la Mac el año pasado y gasté $2.000 en una Mac nueva, y mi marido me decía, ¿es necesario? Y la verdad es que igual me la compré, pero si uno lo piensa, no era necesario. ¿Sí? Pero me pasó, y el año pasado, en un año donde uno tendría que haber repensado cuánto dinero iba a invertir en una computadora. Sin embargo, mi decisión fue, ni dudé, o sea, ni lo pensé realmente, no lo pensé racionalmente. Entonces las marcas hoy apelan a estas cuestiones, ¿no? A que uno se identifique con la marca y que quiera ese estilo, esa forma de sentirse único, distinto, diferente, seguro. Muchas marcas lo que nos hacen es sentir seguros. Por ejemplo, muchas veces me han dicho, bueno, pero si no me pongo tal camisa o si no me compro una camisa de tal marca, no puedo ir a una reunión. Cosas que por ahí para otras personas no tienen el mismo impacto, pero para algunas personas esa marca es sinónimo de puedo estar en una reunión delante de determinadas personas. Bueno, por supuesto, McDonald's, ¿no? Entonces, como les decía al principio, para mí el conocimiento es poder. Todo este recorrido que hicimos, que es súper recontra interesante para mí, y lo que les quiero dejar como reflexiones finales, y no puedo creer que hablé 2 horas, ¿en serio? No, ¿sí? Sin parar prácticamente. Les quiero dejar lo siguiente. Es súper interesante este tema, súper desafiante. Yo empecé a estudiar neurociencia y prácticamente no paré nunca, hace casi 10 años que estudio neurociencia.
pero lo que me queda a mí cada vez que enseño esto es, definitivamente para nosotros es importante, o sea, nosotros con esta información podemos manipular a las personas. Entonces, por eso quiero que les queden estas cosas, que usen el conocimiento con responsabilidad, que tengan valores para usar ese conocimiento, que sean profesionales éticos, ¿sí? Que sepan apoyar a sus clientes con buenas prácticas, con buenos consejos, y que elijan trabajar con marcas o en empresas que tengan un propósito más allá del fin de vender, ¿sí? Porque si bien es necesario vender y todos necesitamos, también necesitamos un compromiso un poco mayor en este momento de la historia en el que estamos, como para cuidar más a las personas, a la sociedad y al medio ambiente. Entonces lo que quiero dejarles es que utilicen la razón, pero muy seguida de la emoción, que piensen que eso que ustedes van a hacer va a cambiar la vida de las personas y que está bueno que la cambien para bien, y que las ayude a crecer y a empoderarse, ¿sí? No a sentirse tontas a las personas, porque uno después se termina sintiendo mal con lo que hace. Y que utilicen su profesión para cuidar de lo más valioso que tenemos, que es de las personas y de nuestro planeta. Y me gustaría solamente que escriban todos, lástima que no les puedo contestar todas las preguntas que quisiera, pero una palabra de reflexión de qué se llevan de todo esta charla, de todo este recorrido, de todo lo que les conté. Gracias, Andrea. Mientras vos vas leyendo eso, déjame compartirles a los alumnos que tenemos el segundo Team Teaching contigo en junio, el viernes 4 de junio a las 19:30 horas, en donde vamos a aplicar las neurociencias a los equipos de trabajo, vamos a hablar sobre psicología positiva, y donde la directora de la carrera, Guillermina Sabadín, de Recursos Humanos, va a estar liderando este espacio, con lo cual tienen otra posibilidad de encontrarse con Andrea y escucharla para poder entender cómo funcionamos y de qué manera podemos funcionar mejor en equipos de trabajo para trabajar, ¿no? Sé que hay muchos alumnos acá de la Tecnicatura en ventas, de dirección de equipos de ventas, así que les sería muy útil, y por supuesto a todos en general, así que Guille, vas a estar liderando ese espacio en junio. Andre, ahí, bueno, hay un montón de comentarios excelentes, de muchas gracias. ¿Dónde podemos volver a ver la charla? Bueno, gracias por la pregunta, Mica. Sí, les vamos a compartir la charla. Está grabada, así que se quedan tranquilos. Le pueden pedir o directamente a su profe, o esperen, por favor, 48, 72 horas, y vamos a subir al espacio de carrera en Nube 21 también. Pero a todos sus profes que les han invitado a participar, o me escriben por mail a mí y les paso el link, o a sus profes directamente, para poder rever la charla y compartir también la presentación. Así que, muchas gracias, André. No, por favor, un placer. En la presentación le quedan todos los links de muchas cosas, y yo les voy a mandar el libro de Jürgen, que se los paso para que ustedes lo compartan, y un material que tiene otra vez la explicación de todos los cerebros, como para que recuerden toda esta información. Perfecto, bueno, Andrea. Muchísimas suerte. Gracias. La despedimos y agradecemos una vez más este Team Teaching, que fue una actividad excelente. Muchas gracias a todos por estar. Eso a todos. Hasta luego. Chao, chao.